¿El cine es arte o entretenimiento? ¿Qué opinas tú, Mayrus? Yo creo que las dos, pero no, ¿quién soy yo para opinar si hoy tenemos una súper invitada que es quien hará la opinión de hoy? Bienvenida, Tatiana Valcárcel, estudiante de cine y de filosofía mexicana, orgullosa. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Aunque vive Muy en los bien, Estados Unidos. sí, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, Patricia o Pato, como yo te digo, y Mayra. Pato. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. No, y gracias, sí, gracias por venir, es lo que hay. Sí, Estamos felices de tenerte porque, bueno, como siempre decimos, Mayra y yo ya teníamos un podcast, pero nada más no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Mayra y yo hablamos de muchísimos temas, literal, o sea, ahorita nos escucha, ¿no? Pero me refiero a ella y yo. Y Mayra y yo, las dos somos unas apasionadas de las artes desde muy diferentes trincheras, se podría decir. Yo más como observadora, ella más como practicante. Pero el cine es algo que nos apasiona a las dos, pero también desde diferente trinchera. Y es un tema al que siempre queremos volver. Ya tuvimos a Laura Plancarte contándonos su experiencia como directora en el episodio de Todos Somos Cineastas, pero algo que nos intriga y que incluso hemos pensado hacer aquí en Es lo que hay, es qué pasa cuando tú analizas una película más allá de lo obvio, por así decir, ¿no? Creemos que es una costumbre, o sea, no lo sé en números, no encontré información. No sé si se está perdiendo o no, pero yo fuera de mi cineclub semanal, que aquí lidera y lleva Tatiana, que por cierto se pueden unir porque es por Zoom, entonces de cualquier parte del mundo. todos Eh, bienvenidos. Lo compartiremos en redes para que todos se apunten. sí, Perfecto. pero fuera de eso, Mayrux y Tatiana, o sea, tú últimamente has oído de alguien que realmente se tome el tiempo de analizar las películas, digo, porque a mí me parece apasionante, ¿no? Y de hacer un poco como de crítico de cine. Pues, o sea, creo que escuchamos, o sea, bueno, por lo menos yo lo que estaba muy acostumbrada a analizar, pues eran libros, ¿no? O sea, tú tienes tu clase de Exacto. literatura en español o en inglés o en el lenguaje que quieras, y lo que estás deconstruyendo ahí es el lenguaje y pues lo analizas, habrá simbolismos, habrá alusiones, escribirás algún ensayo al respecto y se lo entregas al maestro. O sea, es un ejercicio analítico que estamos muy acostumbrados a hacer con la literatura y no necesariamente con el cine. Y yo creo que o sea, eso se debe un poco a que, o sea, solo porque el cine es o sea, es tan grande, tiene tanta variedad de cosas y tanta variedad de contenido, una de las cuales pues es la televisión, ¿no? Y dentro de la televisión tienes géneros tienes lo que es el limited series, ¿no? Que son las series como de 4 o 5 episodios que solo son una temporada y de un tema. Después tienes sitcoms, que son, o sea, temporadas de 20 episodios y con un formato muy específico. Tienes reality shows, tienes talk shows, o sea, tienes una variedad de cosas ahí. Por el otro lado, en el cine, tienes una variedad de géneros de película, o sea, es una industria y un medio tan grande, eh, que es fácil confundir o sea, es fácil confundirlo como solo una fuente de entretenimiento. Y creo que es algo que Sí. no pasa tanto con los libros porque estamos más acostumbrados a tomarnos la literatura en serio, y no tanto el cine o la televisión. Y digo la televisión porque hasta eso el cine todavía es considerado un arte. O sea, en general, no tenemos o sea, los Óscares, tenemos los Golden Globes, tenemos festivales de cine, está el Pan de Oro, está el León de Venecia, o sea, varios premios, y varios paneles, o sea, varias tradiciones de evaluar el cine críticamente, y reconocer el valor artístico que tiene, sí, pero no tanto con la televisión. Entonces, en la televisión yo diría que es como el otro extremo y Yo lo tendemos a decir que pondría la aparte, televisión, ¿eh? O sea, por lo menos para, ahora sí que para este episodio, porque sí nos considera una de las siete bellas artes, ¿no? Como dices tú, a lo mejor el Sí. cine es el vínculo entre la tele y las bellas artes, pero un Pero te poquito, voy a decir algo, ya sí, también es un ahorita tenemos espectro, películas que son solamente de televisión y han ganado Oscar. Entonces, o sea, claro. ¿cómo podemos ahí? cierto. Digo, ya entraron. Sorry, pero ya entraron. Sí, no, la línea, o sea, justo la línea o sea, se hace cada vez más delgada, ¿no? Y un ejemplo que yo pondría, o sea, hablando de contenido específico que yo considero que un poco reivindica esta idea de la televisión, es Twin Peaks, que es del director David Lynch.
que también hizo una película que se llama Twin Peaks, Sí. pero realmente si tú te pones a, o sea, si tú te pones a ver la película y la serie en comparación, el cuerpo, o sea, el cuerpo real de lo que él quiere expresarte está en la serie de televisión y escoge la serie porque es justo el formato, o sea, porque el contenido está en diálogo con el formato en sí de la televisión, que es este formato regular, ¿no? Porque vienen episodios, es este formato que llega directo a tu casa, es este formato cotidiano, lo que tú podrías llamar hasta banal, no algo que asocias con el arte, o sea, con las bellas artes, con algo que vas a ver en un Es museo. que te digo qué sucede, pero de las 7 bellas artes, y las voy a mencionar para una recordadita, a todos no nos va mal, que son la arquitectura, la literatura, la pintura, la escultura, la danza y el cine. El cine de alguna manera es el arte peluciado, no por todos, digo por algunos, ¿no? Porque dicen, no es lo mismo hacer La Piedad de Miguel Ángel que una película, ¿no? Entonces yo te digo, bueno, no es los mismos tiempos, hay una serie de No, cosas que no nos vamos a meter en la discusión, pero el cine tiene demasiados, me parece que elementos artísticos, y lo decías hace rato, todavía no empezábamos a grabar, ¿no? Es audiovisual, que es muy importante. Entonces estás viendo, estás escuchando palabras, estás escuchando música. Por el mismo formato y la duración, tiene que contar un mensaje, tiene que ser contundente, tiene que ser, o sea, me parece muy complicado hacer una película, de la misma manera que me parece muy complicado hacer una escultura, ¿no? Sí, totalmente. Y te iba a definitivamente. decir, y Y habrá esculturas que sean, digo, yo he visto unas esculturas que me No, tardo el en plátano entender porque hay, pegado, sí, y no es digo, fácil, pues no ¿no? me lo compares con una película, aunque ciento sea veinticinco mil dólares, ¿no? Creo que cuesta el... una chick flick. Sí, o sea, sí, es muy relativo es el arte, pero yo también te quiero decir, dentro del cine existe el cine de arte y luego el otro cine. Y yo veo que a veces, pues están muy entrelazados, o se me hace muy dura, pues, esa diferenciación. O sea, si tú haces cine del otro, ya no eres arte. Si haces cine de arte, Exacto, ya no ahí está el entretienes. O sea, peluceo. ahí es donde dices tú, pues, ¿el cine es arte, sí o no? ¿Todo o alguno? Esa sería mi pregunta. ok. Eh, a ver, bueno, empecé, o Así sea, tal cual. La risa en vacaciones y Roma. sí, ok. O sea, es una Yo, expresión artística, al fin de cuentas, la risa en vacaciones, en mi opinión. Pero tú di, yo no quiero opinar, ya me es callé. que, o sea, también es que eso te lleva a una idea de, pues, qué es el arte, ¿no? Y esto, o sea, bueno, llevamos siglos y todavía nadie me puede dar una respuesta contundente. Hay muchas definiciones. Gente que tiene ideas más democráticas de lo que es el arte, ¿no? Que son ideas que te involucran a ti como espectador. Yo Ujú. creo que, o sea, yo creo que sí podrían decir que no, o sea, a ver, no sé si incluyendo a Risa en Vacaciones, ¿no? Pero Hijo. sí un poco, o sea, o sea, yéndonos del cine de arte tal cual, expandiendo un poco la idea de lo que podría ser el cine como arte, eh, o sea, varias de esas gentes nos dirían que pues sí, o sea, el cine es una forma de arte. Hasta, por ejemplo, cosas como, a ver, algún ejemplo que sea como entretenimiento primordialmente, pero que también tenga elementos de arte, les diría que podría ser, bueno, por ejemplo, Mean Girls, por ejemplo, Ok, creo que es una gran película, o sea, en mi me encanta opinión es también. una gran, o sea, tiene una gran dirección, un gran diálogo, eh, refleja, o sea, de una manera muy, muy específica, muy contundente, muy bien empaquetada, refleja lo que es el mundo de los adolescentes, ¿no? Las jerarquías diferentes Sí. involucradas, un poco desde la perspectiva de un personaje, o sea, no necesariamente lo vemos como si fuera, y no voy a decir la Mona Lisa porque como que no, o sea, o sea, qué ejemplo como esencial del arte quieren dar, o sea, como el David de Michelangelo, por ejemplo, o sea, lo que nos ponen en un textbook, ¿no? En un manual de lo que es el arte o de lo que deberíamos de considerar nosotros arte, eh, pero sí, subjetivamente, o sea, yo diría que el arte hasta cierto punto es lo que te hace reaccionar como espectador, lo que te hace sentir algo.
Entonces puede que no necesariamente sea considerado arte por autoridades como críticos o lo que quieras, pero si tú saliste o sea, si tú saliste del cine habiendo visto Mean Girls y te habló a ti personalmente de alguna parte de tu experiencia o pudiste entrar en Conectar. contacto con una parte de ti que no sabías que existía, yo definitivamente lo llamaría arte. O sea, para mí Es que yo te es, voy a es, decir, es la reacción, o sea, es el efecto que tiene en Que ti. produces en el otro, sí, Claro, no, y claro. para más mí que el lo que es. arte siempre involucra una parte importante de cuestionamiento, ¿sabes? O sea, Sí, para mí, y que me parece muy relevante, y la risa en vacaciones adivina que sí refleja una situación cultural. O sea, si hay un Claro. México ahí donde identificas que de todos nos reímos, que es una cultura divertida. O sea, como ya sabes, cuando tengo un amigo que siempre dice, ¿qué pensaría un sueco de esto? Y digo, no sé, pero no se ríen tanto. O sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? sí, Y refleja nuestra cultura. Y sí, como salimos de Ay, y si vacaciones tú y eres un sueco y ves la risa en vacaciones, pues sí te imaginas más o menos cómo es Acapulco en ciertos lugares y en ciertas. No, ya un no sé entorno si se cultural. rían, No sé si pero se rían, pero algo ven. ¿Sabes? pero a mí O sí me sea, cuestiona, es lo que también te quiero decir, a mí también me cuestiona. sí, Como pero te hay una puedes película cuestionar o te puedes reír. finlandesa que se O llama sea, Acapulco, ¿te acuerdas? ¿La has visto? Y porque para ellos era un lugar súper exótico y era una expedición que arman un barco, me parece que sí era Finlandia, pero un país nórdico, Acapulco como algo, para ellos, no sé, haz de cuenta casi como un nirvana, ¿sabes? Casi como algo inalcanzable, estaba tan lejos, esto fue yo no sé si en los 60, 70, una cosa así. Entonces de repente digo, sí, entonces quien nunca había oído hablar de Acapulco tuvo que averiguar y es un lugar exótico y no me lo refiero como experiencia didáctica, pero sí como experiencia de cuestionamiento. Se tuvieron que cuestionar que hay gente que no conoce un invierno, porque es, ¿no? Un clima veraniego todo el año y me parece que esa es mucha la función de las artes. El cine para mí siempre pone temas sobre la mesa que me interesa, aún pudiendo estar en contra de lo que estoy viendo, ¿saben? Pero sí. mi cineclub es lo que me pasa, me deja la cabeza pensando y cuestionándome mucho más allá de la simple película, digamos, y la narrativa de contar una historia así como principio, y es, trama, desenlace y fin, y ¿sabes? es que te voy a decir algo. O sea, por ejemplo, a veces yo puedo ver una película de cine de arte y entonces tiene ciertos elementos que a lo mejor no tienen las otras, que a mí en lo personal a veces es el momento que me da sueño y viene el señor caminando y dura la toma del caminando. Son elementos que a veces tienen que tener estas películas que la hacen a lo mejor no tan digerible para todo público. Sin embargo, Sí, ves unas propuestas que son como más, ¿qué te diré? Como más comerciales, por decirlo de alguna manera, más de James Bond. entretenimientos y que te que llenan tienen trama, o y que sea, que tienen un tienen trama trama. bueno, ajá, y que Porque te para mí, cuestionan. sí, porque para mí la gran diferencia entre las dos cosas que estás diciendo es que el cine de arte es eso, es el hombre caminando así, o sea, y nada más vemos los pies y se tarda 15 minutos en cruzar la calle y todo es en blanco y negro, o sea, como muy, esta imagen muy estereotípica de lo que puede ser el cine de arte, que más que nada es lo que asociamos con, o sea, no tiene trama, no tiene razón, es algo que no entendemos Es como una experiencia inmediatamente estética casi, ¿no? y después estamos del otro lado, ¿no? Lo que tiene una trauma muy estructurada, como podrías decir James Bond, como cualquier film noir, como también, o sea, cualquier película que sea thriller o misterio, diría que está como muy llevada por la trama, este, pero al mismo tiempo, sí, esta idea es importante de construir esta idea del cine de arte de dos maneras. La primera, viéndolo como algo muy modernista. Y digo modernista porque esa idea del cine de arte como algo no accesible, como algo que no necesita trama, es muy evocativa de esta idea modernista de siempre estoy inventando algo nuevo, yo soy el genio individual, la creatividad emana de mí, yo hago las cosas de mi palabra y es esta figura del genio del autor, del individuo con este potencial de crear de sí mismo, muy modernista y más que nada muy masculina, porque siempre es un creador, o sea, el autor más que nada es un creador masculino, es el que tiene la capacidad de crear a partir de su palabra, que es una capacidad muy masculina. O sea, porque, por ejemplo, para poner un ejemplo muy concreto de lo que me refiero, eh, pues Dios, ¿no? O sea, Dios cuando dice let there be light, o sea, que haya luz, no existe la luz antes de eso. O sea, la luz es su palabra, o sea, es cuando Él dice que haya luz, la luz es su palabra.
Entonces, nuestra primera figura, o sea, y el hombre, o sea, está hecho en su imagen, tiene el aliento, o sea, el hombre está animado a partir del aliento de Dios. Entonces, el hombre tiene esa misma capacidad creativa de crear a partir de su palabra. Y es como esta imagen muy del individuo, muy del genio creativo que rompe todas las reglas y que innova y que eh, ¿no? Y que tiene todo a su uso y a su posesión. Y es esta imagen muy, muy pretenciosa también, te podría decir, muy asociada con figuras como James Joyce, como Ezra Pound, como T.S. Eliot, muy fascista también, muy, muy fascista, Ok. porque es esta idea Sí, es muy del fascista narrador porque como autoridad. incluso visualmente, ¿sabes? Claro, no, por supuesto. Entonces, sí es importante contextualizarlo así, porque no así como el hombre está hecho a partir del aliento de Dios y está animado, o sea, directamente eh, a través de él, la mujer, pues, ¿de dónde viene? Viene de la costilla de Adán, ¿no? Entonces, la mujer no, o sea, la No, mujer no tiene el no, aliento de no. Dios, Claro. ¿no? O sea, si el hombre es una fábrica de ideas, la mujer es una fábrica de más hombres. O sea, por lo menos bajo ¿Qué ese te iba a decir? paradigma ¡Wow! modernista. Entonces, la mujer, o sea, pues la mujer no tiene esa capacidad creativa en este paradigma del genio creativo modernista que tenemos que asociar con el cine de arte. No, no la tiene. La mujer no pertenece al mundo de las palabras y de las ideas, no a este mundo de la res cogitans, o sea, de la razón no comprometida que nos postula Descartes. Al revés, nosotros pertenecemos a ese mundo terrenal, a ese mundo banal, al mundo vulgar de las Pues apariencias, está ¿no? más A esa otra entretenido parte, ese claro, mundo. a esa otra parte de lo material, eh, de lo que se relaciona al mundo físico y no a este mundo fantástico de las ideas, al que tenemos que trascender, ¿no? Porque siempre operamos mucho con estas dos dualidades y siempre nosotros tendemos a un poco desechar lo material y no nos damos cuenta que también cuando estamos, o sea, cuando estamos haciendo eso, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos diciendo, oye, pero Clueless no es arte, Clueless es de, o sea, una güerita que le gusta ir de shopping y está con su Pero mejor volvemos al amiga. tema que dijo Mayra. Quien ve a Clueless sabes un poco cómo es la realidad a lo mejor del sur de California, de Los Ángeles, ¿no? Del consumismo americano cuando Claro, tiene no, cierto nivel básico, por adquisitivo, supuesto, ¿no? O sea, hay sí, un... pero más que nada, detrás de esa crítica, no de esa crítica que se le hace mucho a las chick flicks, aparte de todo, Sí. también está una perspectiva de género que no hay que perder de vista, porque Totalmente. al criticar esta parte del espectro, también o sea, estás cayendo esa trampa del modernismo, no estás diciendo, ok, esto es lo terrenal, entonces esto no lo queremos porque nosotros estamos en nuestro mundo Acá, de fantástico, las ideas y completo, de la de creación las ideas, espectacular, no que es claro. exquisito, porque es la razón pura, no comprometida, no Wow. está, o sea, no está, está completamente, no está desvirtuada, o sea, está intacta. Y eso es lo que quiere esta visión como muy modernista. Y después del otro lado tenemos el mundo de lo material, de las reproducciones, ¿no? Porque es la misma película hecha 40 veces. Entonces, así como tienes Mean Girls, tienes, o sea, o por ejemplo, un ejemplo muy fácil, o sea, que a mí me fascina porque se me hace un fenómeno súper interesante, pero no sé si se han dado cuenta que como en los 2000 tempranos y en los 90 se empiezan a hacer muchas películas como chick flickescas, o sea, como rom-coms, que son remakes de obras de Shakespeare, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, She's the Man es un Sí. remake de Twelfth Night, o por ejemplo, Cruel Ten Things I Intentions. Hate About You, exacto, Ten Things I Cruel Hate About Intentions. You es un remake de Taming of the Shrew. Entonces vemos cómo las cosas como que se reciclan. Y entonces aquí en este lado están como en este reciclaje total de ideas, pero porque detrás de eso está la noción que pues no hay ideas originales, no existe nada auténtico, todo es un reciclaje de todo y todo es representación y este mundo fantástico de las ideas pues no Total, las existe, mujeres se nada más es, entretienen con muy poco. sí, pero detrás de ese muy poco, lo que digo es ahí también hay mucha sustancia. Claro. Entonces, para empezar, o sea, si tú lo que quieres es empezar a ver el cine como arte, déjate de ideas que solo el cine de arte es arte, ¿no? Y, Porque y aquí hay está cosas bien muy si no te interesantes y muy gusta. valiosas. No, por supuesto que está bien. O sea, a ver, yo, por ejemplo, hablando de mi experiencia, porque, o sea, hablando de mi experiencia, yo te puedo decir que, o sea, o sea,
la primera película de cine de arte que a mí me gustó, eh, o sea, genuinamente me gustó, fue Metrópolis. Pero les voy a decir por qué. A mí me Y es, gusta o sea, también. sí es un ejemplo, o sea, porque no tiene palabras, entonces agreguémosle eso, o sea, Ok, sí fue ok. como un clavado, pero, o sea, al abismo. Y aparte Fritz Lang es muy denso, pero visualmente, o sea, y mi razón muy específica por la cual fue la primera cosa que me llegó, o sea, que me llegó, fue que para mí las películas sin sonido como que se expanden en el tiempo, o sea, en todo ese Ok. tiempo que no, que los actores no están hablando cosas que se van a esfumar en el aire, lo único que ves son sus expresiones y son movimientos físicos y son fotos que, o sea, casi que casi se mueven o sea, se mueven en slow motion con la cantidad de significado que tienen en el lenguaje corporal. Y a mí eso me llamó muchísimo. Una Ok. combinación de eso y de la estética general de la película, pero Pero son te voy cosas a muy decir, específicas, muy personales, que a mí me agarraron y me dijeron, ok, ya tienes un lugar por donde empezar, porque es muy de eso, o sea, no, o sea, a la gente que no esté mucho en este rollo del cine de arte, que dice que no le entiende, o sea, no necesitas leer 40 cosas para entenderle, necesitas esa una película que diga, o sea, con la cual tú conectas personalmente, que te diga, ok, te, te, te gustó esto aquí y te puede gustar esto acá, ¿no? O sea, empieza en algún lugar y te topas con él, o sea, no es cosa de ir forzándolo o ir, o sea, pegándote contra la pared tratando de entender algo, o sea, hay muchas formas de entender las pero cosas lo y que te no todas quiero tienen, sí, vas decir de para todo lo todas. que acabas de decir, porque tengo, y Mayra la veo también, con mil cosas que rescatar. Uno es, me encanta esta, de cierta manera, democratización del cine, ¿no? Y lo decías. O sea, para ver Metrópolis lo puedo ver en mi casa, no tengo que ir a París. ¿Sabes? Al Louvre, a ver la Sí, sí, Mona sí, Lisa, como también. dijiste Sí, hace porque rato, es, ¿no? ajá, Por un lado. Por otro lado, fíjate que yo la cuestión de género en el cine, porque este es un podcast, pues digo, feminista realmente, la había visto más como en los roles, ¿no? Hay pocas mujeres directoras, las mujeres de actrices claro. ganan menos, pero nunca me había puesto a pensar y me parece súper relevante que las temáticas y los Claro. guiones traen ahí un elemento de género tremendo que creo que tenemos que empezar a cambiar. La otra es que justo nos diste dos, cátedra y clase, las dos, de por qué tenemos, o sea, es increíble a quien le guste, obviamente, pero volver a estos diálogos de crítica del cine, porque ahorita en 10 minutos de oírte, mi mente pensó más y me dejaste pensando más Y de claro, verdad. wow. Una Sí, Es sí, que sí, semana, 100%. ajá. ¿no? Y entonces es justo por eso que te quisimos invitar a Es lo que hay, porque pues aquí tratamos de dar herramientas en la vida con lo que hay. Y algo que hay es de muy fácil acceso es el cine. Y además adivina que toda interpretación es válida. Hoy en la mañana leí una crítica que le hicieron a los Beatles por ahí del año 63, 65, por algo. O sea, ya no el primer día. Decían que se vestían inmundo, que el pelo estaba espantoso, que su música no tenía ningún valor, que esa melodía con acordes que no sonaba bien, que las letras decían, o sea, ¿cómo puede alguien, o sea, pensar que van a trascender si dicen yeah, yeah, yeah? Y aparte están orgullosos y así se llama, ¿no? Y decía, pues esto desgraciadamente, o sea, dijo, en el momento están muy de moda, es llamarada de petate, era un crítico del New York Times, o sea, usó otras palabras, y dijo, y los Beatles no van a durar, no van a ser famosos, no van a trascender, ¿no? Y Ujú. analizando pieza por pieza ahora sí que su crítica, pues en parte tiene razón, no sé cómo decirte, o sea, podría yo, Tenía digamos, razón en el momento, ¿no? Tal vez. exacto, pero lo que Podría quiero tener decir, su punto. exacto, es lo que te quiero decir que vi. Dije, pues sí, tal, ¿me entiendes? Sí decía o sea, y sí Sí, suena muy banal, como lo hemos hablado como ahorita, tanto la gente, el reggaetón, y es una como postura intelectual que te guste o no, y dices, pues el era el equivalente al Teletón de los 60. Entonces, esto es la maravilla también de la crítica del cine. No solo es democrático el acceso, sino también es muy democrático que tú puedes tener tu opinión, como dices tú, como dice Mayra, a mí que 15 minutos caminando, a mí tampoco. Yo no quiero ver un hombre caminando 15 minutos en la nieve. O sea, no tengo la paciencia. No, pero deja tú, o Pero sea, no tienes, Metrópoli, como no te dices tú, a mí también limitas me a gustó. eso. Pero te voy a decir algo, no te limites a disfrutar del cine y tenerte que forzar a ver al hombre 15 minutos caminando. O sea, sé más explorador y está bien que te guste a lo mejor algo de más catalogado como entretenimiento y eso no te hace menos, ¿cómo sí, te no, y diré? también, o sea, tu interpretación, o sea, a ver, claro que hay maneras de interpretar, ¿no? Y hay herramientas que la gente usa para interpretar.
Y yo te diría que hay maneras éticas de interpretar si ya eres como muy, o sea, si ya te metiste mucho, o sea, si lo quieres lo suficiente. Eh, Ese es el próximo episodio al que te vamos a invitar. La ética de la Sí, crítica no, e porque, o sea, interpretación. sí, porque, o sea, también lo que pasa es que, o sea, lo que tú decías del crítico ahorita, o sea, también todo depende de qué, pues, qué es significado para nosotros, qué es sustancia, o sea, qué es un tema válido, ¿no? Y regresamos a este mismo paradigma. Temas, o sea, lista de temas válidos, la existencia, la vida, o sea, como siempre son cosas muy serias, muy sombrías, ¿no? O sea, y está bien, o sea, claro que tienen significado, pero hay otro lado de cosas que también tienen significado y que también importan, y todo depende de cómo las contextualices y cómo las demuestres y cómo las pongas en una pantalla. Entonces también, o sea, sí tienes que tener, o sea, y por lo menos lo que a mí el cine me ha dado, porque te confronta, ¿no? O sea, porque hay tanta variedad que no hay manera de tener un sentido arraigado de lo que debería de ser representado. O sea, por lo menos como yo lo veo, si realmente, o sea, si realmente tú te sientas y dices, yo voy a ver lo que me estás poniendo enfrente, es muy difícil entrar y salir con la misma idea o sea, con una misma idea de lo que sea, o sea, de la persona que eres, de lo que es la vida, de lo que la película te estaba presentando, entre comillas, o sea, no, es muy fluido y tú tienes que estar dispuesta o sea, a que temas que pensaste que ya sabías vuelvan, o sea, los tengas que volver a reevaluar con un marco completamente nuevo. Entonces, para mí es muy confrontativo en ese sentido y por eso, para mí, la interpretación del cine, que a ver, puede ser, volvemos a lo mismo, puede ser o muy cerebral o muy orgánica, porque luego también, o sea, por ejemplo, la película de Everything Everywhere All at Once, no sé si la han visto, Yo no. espectacular, se las recomiendo altamente si no. Eh, no, fue un día que, o sea, no estaba haciendo nada, le hablé a un amigo, le dije, oye, vamos a la matiné, porque a mí me encantan las matinés. Entonces vamos a la matiné, Oye, a ¿no? mí Y nos también. sentamos y la vemos y no iba con ninguna intención de analizar qué estaba pasando, no, o sea, nada similar a eso. Eh, pero vi la película, o sea, y literal, o sea, salí y dije, no, o sea, hace mucho tiempo no me sentía tan bien. O sea, hace mucho tiempo no me sentía tan como, o sea, el sentimiento es, o sea, es como si te estuvieran abrazando, como si te estuvieran sosteniendo. O wow. sea, como si Ah, dentro de este expanso caótico de lo que es la vida, tuvieras un apoyo constante. Y ese contacto tan íntimo, dije, o sea, hace mucho tiempo no tenía este sentimiento. Y no hice nada más vi la película, ¿no? Y Pero wow, he perdón, o sea, hablado, si eso no es arte, ¿qué es arte? Algo que te no, no, abraza y te hace sentir, o sea, eso es a la ver, expresión más te pura de arte que hay. cuestiona, te mueve emociones, te mueve Te la mente, la abraza. inteligencia, y te a ver, abraza, te eso es una apasiona, impresión. bravo. Viva el Eso es una arte. impresión, diría, más que interpretación, pero también se vale eso. O sea, porque también es muy problemático hasta cierto punto cuando tú dices lo único que califica como interpretación del cine o de cualquier forma de arte es verlo y decir, oye, esto es un símbolo fálico y esto significa esto y tal, como muy psicoanalítico, que claro, o sea, es válido, pero también creo que es muy importante retener esta parte muy orgánica y muy visceral, y muy poco cerebral de lo que es ver el cine, ¿no? Que es muy íntimo, es muy emotivo, se trata mucho de la experiencia, se trata mucho de que también es una experiencia social, porque, o sea, en su forma más cruda y orgánica, pues el cine era, o sea, era proyectar imágenes en una pantalla, en un cuarto oscuro lleno de gente, ¿no? O sea, que es ir al No, cine Tatsi, físicamente. un paso más allá, uno de los, ahora sí que programas sociales se ha hecho en las favelas en Brasil, se ha hecho en México, por ejemplo, para barrios de alta violencia, ha sido una de las estrategias para disminuir el conflicto. Cuando Ok, logras sentarte en el mismo espacio público a compartir A ver, una una película. película, el conflicto no total, no quiero sonar romanceada y que vivo en la irrealidad, pero se disuelve, ¿sabes? De alguna manera, parte del conflicto se disuelve. Y la herramienta es el cine, sí, no, es que o sea, porque es muy encuentra el punto poderoso, en o sea, común entiendo por entre qué, dos sí. mentes opuestas y que a lo mejor Sí, de momento literal se están odiando. Sí, y tiene Punto de también, encuentro. El sí, cine también como que ver punto de con esta encuentro. cosa de que es muy dialéctico, ¿no? O sea, por lo menos en todas las definiciones del arte del mundo que existen, a la que yo
personalmente sigo regresando después de lo que he leído, es esta idea del arte como una dialéctica, que también es esta idea del arte como algo muy democrático, ¿no? Porque es, o sea, lo que realmente es arte no es ni lo que te están poniendo en la pantalla, ni tú, ¿no? Porque, pues, o sea, tú no cargas la pieza de arte dentro de ti. Es más bien el producto de o sea, de la interacción que tienes tú con la pieza de arte. Y entonces es ese, o sea, es esa dialéctica entre las dos cosas que acaba formando el producto final. Por lo menos para mí, esa es como o sea, esa es una de las grandes definiciones del arte para mí, por ejemplo. Y Me también esta idea encanta. del arte como experiencia, que la articula muy bien un filósofo que se llama John Dewey, es, o sea, que también el arte como esta reacción muy orgánica, ¿no? O sea, el arte sí está o sea, está en el objeto, lo que quieras, pero más que nada está en esa emoción particular que, sí. Y en ese sentido, Tatiana. pues el cine tiene mucho espacio para hacer arte. Sí, claro, Regresamos a lo bueno. mismo, ¿no? O sea, la verdad, o sea, la gente que esté escuchando, o sea, la persona que te siente y que te diga, y que te diga, no, pues Mean Girls, o sea, como banal, vulgar, superficial, no es arte, no estás bien, o sea, no, o sea, le puedes decir, oye, o sea, a ver, puede que no estés viendo Rojo de Kieslowski, pero, o sea, también hay algo ahí, ¿no? Porque es Y esta te voy idea a de decir, que, el tiempo las revaloriza, porque también Cantinflas en su momento era La risa en vacaciones o el Mean Girls, y hoy en día por hay unas que supuesto. también desde una No, no, perspectiva se bueno, pueden... tiene unas No, propuestas y pero unas, No, y esto en la ya, literatura ya también se es muy consideran real. casi artísticas, ¿me explico? sí, Y en Sí, su por momento ejemplo, eran literal La risa en para vacaciones. sí, pasar, ¿no? Para y pasarlas ahí en todo, el y cine todo a la viene de hora. esta idea de que el arte no puede, o sea, lo que es arte no es comercial, que Sí, creo que también es una idea, regresamos también va un poco a esta idea de lo que es el modernismo, ¿no? Porque el arte es algo que tiene un aura, que es como esta aura de misterio, esta aura de que nunca vas a poder entender realmente lo que el claro, genio y es te así está como, aguántate diciendo. porque es arte, chútatela toda Sí, porque pues ya estás y, y aquí y tú, ese y es tú el estás Vas arte. a ver viendo. mal si no. Sí, y es mucho, o sea, la gente que va a un museo y te dice, oye, ¿por qué me trajiste a ver, o sea, un cuadro con azul? No, o sea, lo que te está diciendo un poco es, o sea, no entiendo qué se supone que tengo que sentir. Y lo que yo te diría es, a ver, de qué es arte para alguien, 100% es arte para alguien, de que existe una justificación de por qué lo estás viendo en un museo, por supuesto, deberíamos de juzgar el arte conforme al esfuerzo o a la técnica que cuesta producirlo, no creo, por lo menos desde mi perspectiva, no No, es una forma, o nosotros sea, tampoco, no. no, eso no puede, o sea, no, o sea, porque al final del Pero día tiene aquí que sí ver un también, poco más con el concepto. dino al juicio, ¿no? Para cualquier cosa, Sí, no solo el arte. Oye, y Tatiana, este es el primero de muchos, estás No, invitada. estás Estamos, espectacular, qué bárbara. mm, ya sé, y desgraciadamente tenemos que concluir, obvio. pero bueno, es el primero de muchos. Salieron, me parece, muchos temas. No, Mayra, no sé ni cómo empezar a concluir, hay tanto contenido en lo que acabas de decir, pero lo Sí. primero que nada, viva el cine, viva el arte, viva Tatiana Valcárcel. Gracias por recordarnos que nuestra mente literal es infinita, que está conectada con las emociones, que somos las dos y que tenemos un recurso de verdad con hacer clic en un botón o con irnos a una sala de cine y más en esta época del tiempo que necesitan tanto que regresemos después de 2 años tan duros y de nuestra ausencia. Sí, yo como que quiero rescatar esta parte en donde está bien lo que te guste. Sí me explico, o sea, está padre, o sea, ve al cine, consume cine, por decirte, pero también acepta esa interacción que hay de la propuesta contigo. Eso que te cuestiona, eso que te mueve, eso que te gusta, está bien, no tienes que ir a fuerza a la película que camina el señor 15 minutos, no, o sea, la propuesta también está en esas películas que te están, o sea, que te están gustando, en esas propuestas, escúchate y escúchalas. O sea, creo que eso me quedo demasiado con esa interacción con el arte en general y con el cine en particular. Tatiana, 1 millón de gracias. Eh, Ustedes. Te mandamos un abrazo enorme. Bienvenida, como siempre, a Es lo que hay. Y gracias por todo. Escúchenos todos los miércoles. Síganos en redes sociales. Ya tenemos canal de YouTube.
¿Y qué más, Mayrux? ¿Qué más se nos fue? Nada, pues gracias, Tatiana. En verdad creo que aprendí muchísimo el día de hoy, demasiado. En este A ustedes, ratito. muchas Éramos gracias. nuestra Únanse compañía. al Cineclub. Nos vemos en el Cineclub de Tatiana. Claro, y En lo redes compartimos en sociales, toda la redes. información. Gracias por escucharnos. Cada miércoles Gracias a nuevo ustedes. episodio. Un fuerte abrazo. Gracias, Tatiana.